Así como está sentadito el día de hoy, vamos a entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que Él hable a nosotros. Así de la misma manera que Él aceptó nuestras adoración y nuestras alabanzas, porque se las entregamos a Él, ahora nosotros entreguémosle a Él nuestro corazón, nuestras emociones, para que Él siembre en nosotros esa palabra que hoy nosotros necesitamos escuchar para fortalecer nuestra vida espiritual, para seguir luchando en esa carrera, seguir corriendo esa carrera que vale la pena. Amén. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Nos ponemos ante su presencia, Señor, en esta noche, para que por medio de su Espíritu Santo usted prepare los corazones, la mente y el espíritu, Señor, de cada uno de mis hermanos. Y que a mí me use como instrumento suyo, para que su palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón y traiga mucha bendición en sus vidas. Le damos a usted, papá, la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, los que la traen, los que traen su Biblia, en los, ¿cómo le decíamos? ¿Cómo podríamos decir las Biblias electrónicas, verdad? Yo creo, ¿verdad? La Biblia electrónica. Yo no uso una porque tengo miedo que le puche un botón equivocado y ya nunca vuelva a regresar ahí. Pero vamos al capítulo 4 del libro de Lucas y vamos a estar leyendo del 1 al 13. Y yo creo que no hay aquí una sola persona que nunca haya leído este pasaje. Y a mí Dios me ha mostrado muchas cosas en este pasaje, pero hoy me mostró algo bien especial que quiero compartir con ustedes. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Capítulo 4 del libro de Lucas, vamos a comenzar del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nosotros sabemos, y lo que este pasaje, esta historia nos enseña a nosotros, que Jesús fue tentado en todas las áreas
semejantes a nosotros. Y en Hebreos 4:15 nos enseña a nosotros que lo único es que lo pecó. Cuando yo meditaba en esta palabra, porque el Señor me la puso en mi corazón, en esta palabra, comencé a meditar y le pedí al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que comparta con tu iglesia? Porque a primera vista, lo que este mensaje nos muestra a nosotros es que Jesucristo fue tentado en las 3 áreas en las cuales el hombre es más vulnerable. Y una de ellas fue en el hambre. La necesidad carnal, el deseo carnal. Ahí fue tentado por primera vez. Y luego le ofrece todas las riquezas de todo el reino. Y es el hombre es una de las áreas que quiere tener. El hombre quiere conquistar. Y la mirada del hombre es hacer riqueza, hacer fortuna y tener riqueza. Y la otra es reconocimiento. Miramos nosotros y ahí está un mensaje tremendísimo para la iglesia. Ahí puedes desarrollar un mensaje tremendo. Pero lo que Dios me mostró a mí es completamente diferente. Porque en la manera que Jesús enfrenta al tentador aquí, nos revela a nosotros varios principios que vienen a ser clave para nosotros para vivir una vida cristiana. Entonces, ese es el título del mensaje del día de hoy. Es principios para vivir una vida cristiana. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar seis principios bíblicos en los cuales nuestra vida cristiana tiene que estar fundada. Para nosotros, decíamos hace ratito, y wow, tremenda, ¿verdad? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿cómo nosotros debemos de vivir? Como hijos de Dios. Hace un momento compartía algo con una hermana. Y decimos, ¿qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? Y esto para nosotros es únicamente, yo diría que ni el 5% de lo que podría ser la tribulación. Yo no creo que sea ni el 5% de lo que es lo que podría ser la tribulación. Entonces, para nosotros estos tiempos difíciles marcan un proceso para nuestra seguridad como hijos de Dios. Porque si esta situación nos separa a nosotros de fomentar nuestra vida espiritual, de tener una seguridad en nuestra vida espiritual, ¿qué será cuando ya no tengamos la gracia del Espíritu Santo? Cuando ya el Espíritu Santo no nos fortalezca, cuando el Espíritu Santo no nos traiga guianza, cuando el Espíritu Santo ya no esté en medio nuestro. O sea, ahorita el único lugar que no se vive una vida normal es en la iglesia. Vaya usted a donde quiera que vaya. Obviamente yo no estoy con ese propósito de criticar a nadie, no. Quiero llegar al mensaje. Porque es algo bien obvio que estamos mirando nosotros. A todos los lugares, toda la gente va, pero en la iglesia no, porque se contamina. ¿Y a quién necesitamos más? A Dios. A Dios lo necesitamos más que cualquier de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente que suple cualquier necesidad.
Si yo estoy bien con Dios, Dios va a suplir mi necesidad. Ahora, si yo tengo un hijo desobediente, yo lo voy a proveer, porque es mi hijo, es mi responsabilidad proveerle. Pero únicamente lo voy a proveer para que sobreviva. Pero no voy a derramar en él, digámoslo, gratificaciones o premios. Porque no está haciendo absolutamente nada para ganar esos premios. Entonces, si nosotros miramos estos principios para vivir una vida cristiana, y yo estoy hablando de cristiano, no estoy hablando de ninguna religión, de ninguna denominación, una vida cristiana. Uno de los primeros principios es vivir una vida no de este mundo. En el verso 4 de este capítulo, en la parte A, dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿cómo podríamos usar nosotros esta frase? Lo podríamos usar como para designar que todo lo que va a satisfacer los deseos naturales del hombre. Eso es no vivir una vida de este mundo. Okay. Es posible que en este mundo tengas todo. Es posible que el mundo pueda proveer todas las cosas. Pero puede uno estar carente de una vida que tenga sentido, una vida con significado y una vida divina. Puedes existir, pero sin ningún sentido, sin ningún propósito divino. En una ocasión falleció un hombre y las personas, los familiares de este hombre fueron a cobrar su seguro de vida. Y dijo el ajustador del seguro, dijo, pero ¿qué vienes a cobrar? Dijo, este señor nunca se divertía, este señor nunca hacía nada, este señor nunca sonreía, este señor estaba básicamente, él nunca ha existido. ¿Qué es lo que vienes a cobrar? En realidad ese hombre nunca vivió, existió, pero nunca vivió. Nosotros podemos tener y puede uno obtener cosas de este mundo, pero lo que ha nacido de arriba va a vivir de lo de arriba. Porque lo que es espiritual va a percibir lo espiritual. Y quien es espiritual necesita lo espiritual para sobrevivir, porque si no es, ¿cómo una persona que dice ser hijo de Dios puede vivir sin la presencia del papá? Es imposible. Entonces, nosotros sabemos que las cosas materiales dan satisfacción, pero únicamente dan satisfacción a la vida anímica, pero nunca traen satisfacción a la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos da satisfacción a nosotros a la vida espiritual? Vivir una vida que no es de este mundo. Mismo Jesús, la oración de oro que hizo Jesús, cuando encomendó a sus discípulos, le dijo, Padre, así como yo no soy de este mundo, así te los encargo a ellos, porque tampoco ellos son de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no involucrados en este mundo. Podemos buscar las cosas y es necesario. Yo no quiero decir que nosotros no tengamos el deseo de superarnos. Claro que sí. Tenemos nosotros que sentarnos y planear. Tenemos que pensar en que tenemos un futuro y van creciendo nuestros hijos. Y no podemos nosotros esperar sentados a que el Señor abra la ventana y derrame los billetes de 100 y caigas en tus manos. Eso no se trata de esa situación. A lo que yo estoy hablando es que no podemos nosotros vivir una vida concentrados en lograr las cosas que tanto esfuerzo sin esperar a que vengan por la añadidura.
cuando ya buscaste el reino de Dios y actúas con su justicia. Entonces las cosas de Dios van a venir por añadidura. Todos necesitamos trabajar para vivir. Otros les va mejor porque tienen negocio que otros, pero nada de lo que nosotros hacemos nos hace a nosotros inferiores al demás. Entonces, la vida para nosotros es no vivir una vida de este mundo, porque no solo de pan vivirá el hombre. El principio número 2, tenemos que vivir una vida de fe. Ahí mismo en el verso 4 dice, sino de toda palabra de Dios. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahorita vamos a llegar porque la fe. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros miramos al salmista en el Salmo 119, el verso 50, ¿qué es lo que dice? Tu palabra me ha vivificado. Entonces, para que comience a haber fe en nosotros, vivir una vida de fe, tenemos que leer la palabra de Dios. Para nosotros vivir una vida confiados en Dios, tenemos que leer la palabra de Dios para creer en sus promesas. Porque si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde van a ser nuestra fe? Porque no vamos a tener conocimiento de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y nuestra fe va a estar únicamente basada en lo que escuchemos nosotros de alguien más, pero no por convicción propia. Cuando nosotros vivimos por convicción propia es porque nosotros hemos comido, nos hemos alimentado propiamente de la palabra de Dios, para poder nosotros trabajar en la fe. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios siempre es dulce para el paladar. Y cuando tú comes y te alimentas de la palabra de Dios, aumenta la fe. Y mientras nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, la misma fe se va alimentando. Y eso es lo que nos enseña a nosotros el principio número 2, vivir una vida de fe. El principio número 3 es una vida de adoración. Una vida de adoración. En el verso 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Esta fue la respuesta de Jesús cuando el diablo ofreció a él todos los reinos de la tierra con la condición de que él adorara. Ahora, él tenía con qué ofrecerle, claro que sí. Él mismo lo dice. Si yo me lo gané en el jardín. Ella fue entregada a mí. Adán se la entregó, Adán y Eva se la entregaron. Le entregaron la gloria de ese mundo.
Y él tenía la autoridad para dárselo a Jesús. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, él dijo, ¿yo qué necesidad tengo de adorar a este si todo esto es creación mía? Todo esto fue hecho por mí y para mí. Yo no tengo necesidad de adorar a él. ¿Para qué nosotros buscar algo que ya es de nosotros? Porque si papá nos lo prometió ya a nosotros, ¿por qué tenemos que escuchar a alguien más? Que nos diga a nosotros que nos va a dar a nosotros una recompensa, si la recompensa ya la tenemos de papá. No necesitamos escuchar de nadie. Nosotros, ahora, si leemos la palabra de Dios, y esto nos muestra a nosotros, pero leemos la palabra de Dios y no tenemos adoración, y dentro de la adoración nosotros ponemos en práctica la palabra, comenzamos nosotros a meditar en su palabra. Durante la adoración, el Señor se revela a nosotros. El enemigo conocedor de la palabra, porque todo lo que hizo fue por medio de la palabra. ¿Se fija lo vulnerable que podemos estar nosotros si no estamos seguros de quién nosotros hemos creído? ¿Se fija que fácilmente, si nosotros le abrimos el oído a la persona equivocada, nos pueden confundir y en un momento nos cambian de idea y nos apartan del camino en el que el Señor nos puso con un propósito? ¿Y sabe lo que sucede? Que vamos a andar vagando y nunca va a haber satisfacción, nunca va a haber contentamiento. ¿Por qué? Porque no estás en el camino donde te puso el Señor. Y ahorita vamos a mirar que ese es otro de los principios. Esa es de la manera que le responde Jesús a él. Yo no tengo necesidad de adorarte a ti. ¿Y qué es lo que sucede? Todo lo que tú le des valor que no va con Cristo Jesús, le estás recibiendo la gloria que no es de Dios. Porque hay cosas que, déjeme trato de parafrasear eso. Todo quien le adore puede fácilmente obtener su promesa, porque él tiene autoridad para recibir su promesa. Pero todo lo que él hace es un espejismo. El enemigo quiere hacer todo lo que Dios hace. Ahora, él tiene cómo suplir esas promesas. Él no conoce lo que Dios va a hacer porque Dios le oculta el futuro. Pero él sabe lo que está ocurriendo. Él sabe cuando él te gana una batalla y él está contento, le gané. Pero cuando él sabe que él perdió la batalla porque tu fe fue más grande, porque tú te estableciste en el camino de papá a pesar de cualquier circunstancia, él no va a estar, él va a estar enojado. Y ahí es cuando va a comenzar a venir la batalla. Pero la gloria que no es de Dios, esa gloria se va a desvanecer prontamente. Porque la gloria de Dios viene cubierta con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios arrastra con cualquier situación, arrastra con cualquier cosa, porque la gracia de Dios es más poderosa que la gloria del reconocimiento, que la gloria. Es bien bonito estar uno o a no tener necesidad de nada. Yo a veces me fijo en algunas personas que digo que se van de vacaciones el día que quieren.
El día que quiere me voy de vacaciones. Para yo irme de vacaciones tengo que planearme ir de vacaciones. Para yo ir de vacaciones tengo que tener un marranito y irle poniendo ahí, ok, nos vamos a ir tal fecha, para ir para allá necesitamos tanto, hay que echarle tanto cada semana. Y yo digo, ¿cómo será? ¿Qué sentirá esa persona? Ok, es la gloria de este mundo, pero se va a desvanecer. Pero la gracia de Dios no se desvanece. La gracia de Dios es para siempre, para toda la vida. El salmo que leía el día de hoy, para la introducción del servicio. Porque la misericordia de Dios es grande todos los días. Todo aquello que obtenga la oración de nuestros corazones es coronado como nuestro Señor. ¿A qué le damos la adoración? Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hacemos un Dios en nuestra vida? Principio número 4. En el mismo verso 8, una vida de servicio. Dice, y a Él solo servirás. Mateo 23, 8. Cuando leí este pasaje, wow. Dice que en la cátedra de Moisés se sentaban. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hacer conforme a sus obras, porque ponen cargas muy pesadas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Dice, guarden la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no saben servir. La voluntad de Dios debería reinar en la vida de cada uno de los cristianos. En Juan 13:13 dice, me llamáis maestros y Señor y hacéis bien, porque lo soy. Dios no puede tomar otro puesto. Ahí no lo podemos poner en otra posición más que de cabeza. No de cabeza, sino la cabeza. Dios no podemos usarlo como un objeto de emergencia únicamente. Ese tiene que ser nuestro distintivo de nosotros. Servir a Dios, reconocer el señorío de Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que ser el centro de todas las cosas. Dios tiene que ser el Dios de nuestro llamamiento, porque cada uno de nosotros venimos con un llamado. Cada uno de nosotros. Ahorita nos miramos y decimos, oh, pero si nosotros nos mantenemos fieles a la promesa de Dios, esto que está viendo no lo va a volver a ver.
Pero Dios nos pone a prueba a nosotros. Porque lo que no te cuesta, no lo vas a amar. Lo que no te cuesta, no lo vas a cuidar. Los hijos de papás ricos van y destruyen un carro y otro. ¿Por qué? Porque papá les provee otro. Pero cuando el hijo compra su carro con su esfuerzo, lo lava, lo cuida, lo protege. ¿Por qué? Porque le costó. Cada uno de nosotros venimos con un llamamiento, con un llamado especial. Y cada uno de nosotros recibimos una encomienda todos los días. Todos los días cuando nosotros nos levantamos tenemos que preguntarle, papá, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Entonces Él tiene que ser la cabeza, porque a Él solamente nosotros lo vamos a servir. Cuando nosotros hagamos todas las cosas como para Él, Pablo lo enseñó de esa manera en Colosenses 3:23. Cuando nosotros hacemos todo con la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, esa tarea que a veces nos parece monótona se va a convertir en una tarea tan llena de gozo que hasta los mismos ángeles la van a envidiar. Porque entendemos y le ponemos el corazón de que estamos sirviendo a Dios. Punto número 5, una vida de humildad y obediencia. Wow, aquí es donde está tremendo. En el verso 12. El verso 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En Números 14:22 nos enseña a nosotros algo muy tremendo. Ahí el Señor acusó a su pueblo de haberle tentado 10 veces. Lo triste está, vamos a Números, quiero que vean ese pasaje. Números 14. El 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ahí los acusa el Señor de no haber escuchado su voz. Ahí los está acusando de desobediencia. Y cuando yo leo el pasaje, el verso de enseguida, el verso 23, dije yo, Dios mío, nuestra desobediencia tiene una consecuencia mucho, muy grande. Nosotros tenemos que valorar y entender lo que Dios está demandando y pidiendo de cada uno de nosotros. Porque cuando no obedecemos a Dios, va a haber consecuencias. Fíjense lo que dice el verso 23. Dice, no verán la tierra la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verán. ¿Quiénes lo irritaron? Los que no escucharon la voz de Dios. Cuando yo leía este pasaje, se me venía a mí a la mente cuántas veces nosotros, dentro de una emoción, le decimos al Señor que nos use. Le decimos al Señor que haga con nosotros tantas cosas.
Y cuando viene el Señor y nos da la orden de servirlo, ya no podemos. Hay un pasaje de una boda donde nadie quiso venir a la boda. A todos los que se les invitó, a nadie quiso asistir a la boda. Y dijo Jesús, esta boda no se va a quedar sin llevarse a cabo. Vayan, párense en la puerta y traigan a todo el que vaya pasando, pero esta boda se va a llevar a cabo. La cosa es que la iglesia está invitada a esa boda. La pregunta es, ¿la iglesia estará presente en esa boda? ¿Irá a estar presente en esa boda? Se me vinieron muchísimas preguntas a mí. Inclusive una muy fuerte, y no voy a entrar en detalles. Yo sé que este es un pasaje de mucha controversia, porque se enseñan muchas cosas a raíz de esta situación referente a la salvación. A lo que voy yo es que todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han invitado la verán. Ahí es donde comenzaron las preguntas. ¿Y sabe quién tiene la respuesta? Porque solamente Él nos lleva a nosotros a la verdad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque yo puedo hacer una doctrina de este pasaje. Yo puedo hacer un dogma de este pasaje. Y cualquier otro maestro puede hacer lo mismo. Y le puede decir, pero ¿sabe qué nos conviene? Nos conviene a nosotros, para vivir a gusto, que nos digan que la salvación no se pierde porque vivimos bien a gusto. Sin ningún problema de hacer lo que sea. Pero nos conviene más espiritualmente. Escuche, yo no es doctrina, no estoy diciendo que esto es. Estoy diciendo para mí que nos conviene más pensar que se pierde para no perderla. Yo prefiero vivir pensando que la pierdo para no perderla. Pero no estoy enseñando, no es doctrina. No le quiero decir a usted que usted crea eso. Pero todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Porque todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, una persona que recibe a Cristo Jesús, y con Cristo Jesús viene la salvación. Con Cristo Jesús viene la seguridad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Alguien que la recibe de todo corazón, con genuidad, no la puede perder. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Pero el que es ciclo de lavadora, como la lavadora, que un ratito la ropa aquí, un ratito acá, ratito aquí, un ratito acá. Que sea el Espíritu Santo el que nos revele, porque solamente Él le pertenece a Dios. La vida, la muerte y la salvación son de Dios, y Él se las da a quien Él le plazca. Yo únicamente lo hago porque dice la palabra de Dios que a Él solo lo tenemos que servir. Y así como dice Colosenses, y luego no tentarás al Señor tu Dios. La incredulidad y la desobediencia tientan duramente la bondad de Dios. A Dios se le tienta en su bondad cuando no desobedece a Dios. Todos los que están aquí son mamás, todas las mujeres son mamás. La prueba más difícil para Dios de nosotros es que lo desobedezcamos.
Para una mamá, ¿cuál es la prueba más difícil? ¿Cuál es la prueba más difícil para una mamá? ¿Les digo cuál? Que sus hijos duden del amor que tienen para ellos. ¿Me equivoco? ¿Cómo se sentiría una mamá si duda que su hijo duda que ella lo quiere a su hijo? Sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, difícil nosotros tentar en contra de Dios con nuestra desobediencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dejar de tentar a Dios? No dando oído a otras voces o tratar de caminar a la luz de nuestros propios ojos. Él mismo afirmó cuando estaba en el monte de la transfiguración, ¿qué fue lo que dijo? Él es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué fue lo que les dijo? A él escúchenlo. A él escúchenlo. Y cuando nosotros escuchamos a Jesucristo y no estamos obedeciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enfrentando nosotros a estamos nosotros desobedeciendo el mandato de Dios. Cuando nosotros desobedecemos el mandato de Dios, estamos mirando nosotros, es cuando entra en nosotros un descontento, es cuando entran las dudas o la incredulidad. El principio número 6 es una vida de victoria. En el verso 13 dice que se apartó de él. ¿Y con qué ganó la batalla él? ¿Con la espada de qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el verso 4 y muchos versos dice, escrito está. Ahora, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, no únicamente porque Él habló, sino porque Él es el autor. En Primera de Pedro 1:21 me parece que es. Segunda de Pedro 1:21. Dice que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie trajo profecía por voluntad propia, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, inspirada por Dios, fue para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Para ganar la victoria nosotros tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios, porque con la misma confianza que Jesús usó la palabra con mucha confianza. No porque él dijera yo soy hijo de Dios y mi Padre me defiende. No, es porque Él venció la batalla en semejanza a nosotros, es lo que oímos. Él no estaba pasando esta situación, y es lo que se enseña a veces. Que Él pasó 40 días en el desierto, pero que Dios le proveía alimento. Eso no es cierto. O que Dios simplemente le quitó el hambre. Eso no es cierto. Porque la palabra de Dios dice que Él sufrió todas las tentaciones en semejanza a nosotros, de la misma manera que somos nosotros, así la pasó Él. Entonces Jesús usó la palabra para contraatacar la palabra que el enemigo conoce la palabra. Él es el archienemigo
de las cosas de Dios. Es el archienemigo de la iglesia. Él es el archienemigo de su casa. Y él va a usar su conocimiento para atacarlo. Y si nosotros nos dejamos llevar por otras voces, nos van a separar a nosotros de lo que es el enfoque completo de Dios. Y así como Jesús, con mucha confianza, usó la palabra escrita en contra de él, de esa misma manera nosotros la podemos emplear contra sus mensajeros. ¿Usted sabe que Satanás tiene mensajeros? Él envía mensajeros para que nos ataque. Y en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero en todas estas cosas, Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores. Pero al final del pasaje número 13 dice que habiendo pasado todas estas cosas, Satanás se apartó de él. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Por un poco de tiempo. El verso 13 dice: el diablo hubo acabado y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hoy ganamos una batalla, prepárese para otra. Posiblemente saliendo de aquí, venga la siguiente. Posiblemente sea mañana. Lo que nosotros tenemos que tener seguros es una vida entregada a Dios. Y si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. No podemos ser aguas de los ríos. El aceite no se puede revolver con el agua. Somos hijos de Dios. No vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no nos involucramos en las cosas de este mundo. Tenemos que entregarle a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Que sea Dios el que nos vaya guiando, que nos vaya llevando por su camino. A veces nosotros no sabemos a dónde ir, pero Él sí sabe. Nuestro camino no es el camino de Él, ni sus pensamientos. Los pensamientos de nosotros son los pensamientos de Dios. Señor, es que yo creo que no. Yo no creo lo que Él quiere. Señor, dime lo que tú quieres para entender qué es lo que tú pretendes de mí. ¿Con qué propósito me has levantado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar estable en mi relación y la adoración que yo tengo contigo? Para establecer mi servicio a ti. Póngase de pie. Yo quisiera decirle tantas cosas. Pero si usted deja que sea Él el que le hable, yo sé que Él le va a decir lo que usted tiene que escuchar. ¿Qué cosas le inquietan?
¿Qué cosas traen perturbación? ¿Qué cosas traen confusión? Vamos a entregarle al Señor todas esas áreas y pedirle de su gracia y pedirle que su Espíritu Santo nos lleve a toda justicia y a toda verdad. Que su Espíritu Santo nos muestre a nosotros de qué manera podemos agradar a Dios. Que no sea con lo que nosotros creemos, sino con lo que le agrada, ¿verdad? Que podamos entregar una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Que con nuestro caminar, con nuestro hablar, glorificamos a Dios. Que con todo lo que nosotros hacemos, lo glorificamos. Padre, tú conoces nuestro pensamiento, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedes traer la solución a cada situación. Cada necesidad, Señor, sea provista. Cada necesidad, Señor, sea suplida. Todas las personas, Señor, que están esperando, Señor, la sanidad física. Que tu Espíritu Sanador, Señor, llegue a donde cada uno de ellos está. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, dentro de cada situación, Padre. Que se haga tu voluntad, bendito Dios, no la nuestra. Que se haga, Señor, como tú, Señor, quieres, no como a nosotros nos gusta. Que te entrones, Señor, en este lugar. Que seas tú, bendito Dios, en el cual se establece todas las cosas, porque tú eres Dios, el hacedor de todo, el creador de todo, y a ti te entregamos, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras emociones, para que tú nos guíes, Señor, a vivir una vida que te glorifique, Señor. Una vida, Señor, en la que tú, Señor, estés agradado. Y en esta noche, yo te pido por cada una de las personas que no están aquí. Tú conoces, Señor, la situación. Te pido por todos los que están enfermos, Padre bendito, que tú te manifiestes a ellos y que ellos puedan recibir la sanación. Estos tiempos, Señor, son difíciles, mucha incertidumbre, pero que tú traigas a nosotros, Señor, la convicción que a pesar de toda situación, tú eres el primer lugar. Tú eres el que está en primer lugar y ahí te debemos tener. Te pido por todos los hermanos que están aquí, por cada familia, Señor, que representan, por cada ministerio y por todas las iglesias, Señor, del mundo, para que tú, Señor, las fortalezcas y para que todos, Señor, prediquen conforme a tu palabra. Y en esta noche, Señor,
Le pido que nos lleve con bien a nuestros hogares. El Espíritu de Dios nos guíe. El Espíritu de Dios nos cubra. Que siempre, Señor, vaya la alabanza en nuestros labios. Le damos la gloria a la honra en el nombre de Cristo.